Cordial saludo. Voy a explicarle las herramientas principales de la estructura del sistema de gestión de la seguridad en el trabajo en su etapa de planear. Este video es parte 1, el próximo lo vamos a ver como parte 2 con otras herramientas del planear. Veíamos la estructura del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, las herramientas que tengo que implementar en el planear, las herramientas del hacer, las herramientas del verificar y el actuar. En el planear hay una serie de herramientas que el decreto 1443 y el 1072, de igual el proyecto de ley de las condiciones mínimas que se deben de tener en un sistema de seguridad en el trabajo, entonces nos piden estos aspectos. Vamos a empezar a estudiar en esta parte 1 una parte de ellos. Y la próxima sesión, el de la próxima semana, vamos a ver la parte 2, la otra parte de ellos. Bueno, entonces, nos solicitan que tenemos que establecer un organigrama para el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Entonces, este es un ejemplo que yo les coloco, digamos, está la gerencia, el responsable del sistema, aquí tiene que ver coordinador de calidad, porque en sí estamos implementando un sistema, y si yo tengo en mi empresa sistema de gestión de calidad, pues tienen que ir de la mano el comité COPAS, comité de convivencia laboral, el coordinador, jefe, bueno, dependiendo de la estructura organizacional. Aquí lo importante es que se tienen que ver reflejados todos los actores. Y una modificación que entró a las empresas con el 1443 es que antes solamente la empresa velaba por sus trabajadores. Ahora no, ahora dice que tiene que velar por trabajadores, teletrabajadores, usuarios, visitantes, proveedores y contratistas. Tiene que velar por la seguridad de todos. Por lo tanto, en todos los organigramas tienen que aparecer estos. Me dice que tengo que implementar la responsabilidad o descripción de responsabilidades. No sé, este documento se ve algo complejo, pero es necesario. No lo debes de leer de manera horizontal, sino lo debe mirar de manera vertical. Cada uno de ellos son una normatividad. ¿Qué es? Por ejemplo, el representante legal. ¿Qué debe cumplir el representante legal? ¿Y de qué debe estar responsable? ¿Y de qué debe estar atento frente al sistema de seguridad en el trabajo? El gerente. Coordinador de calidad. ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son las tareas y las responsabilidades del sistema de seguridad en el trabajo de esta persona? El coordinador del proceso, jefe inmediato. Los empleados que deben responsabilizarse. El comité COPAS, de qué se debe responder. El comité de convivencia laboral, de qué debe responder. El comité de crisis, de qué debe responder. Entonces, el comité de crisis es el comité que se conforma con las personas claves de la organización frente a una eventualidad, quién debe responder por estos. Me pide también que debo establecer unos canales de comunicación en las cuales la empresa es el que determina qué canales va a generar. Entonces yo doy algunos ejemplos: correo electrónico, página web, reuniones, líneas telefónicas, capacitación, folletos, carteleras, documentos, comunicaciones, un sitio web. ¿Qué significa? Que toda la comunicación del sistema y de los riesgos, por qué medios usted los va a implementar y dar a conocer. De igual forma, recomiendan generar un plan de comunicación o una matriz de comunicación donde se divulgue todo el sistema de seguridad en el trabajo, de la normatividad, la implementación, las políticas, organigramas, o sea, todo. Entonces, en un plan de comunicación yo veo aspecto de comunicar, qué se va a comunicar, quién va a comunicar, cómo se comunica, cuándo se comunica, quién comunica y qué verifica, o sea, el mensaje, el emisor, el medio, la frecuencia, el receptor, la verificación. Este es un ejemplo de una empresa de un plan de comunicación. También algo que me piden a mí es la tabla de retención documental. ¿Por qué? Porque el decreto es claro, donde me da a mí qué documentos debo guardar 20 años de mi empleado. Por ejemplo, los resultados de los perfiles epidemiológicos, que son como el estudio de salud de cada uno de los empleados, los conceptos de exámenes de ingreso, cuando ingresa la persona a la empresa,
debe hacer un examen médico que es elaborado por un médico laboral. Los conceptos de exámenes médicos periódicos, conceptos de exámenes de retiro. Cuando una persona se retira, se tiene que hacer un examen de egreso, por lo tanto también debe tener estos exámenes. Resultados de exámenes complementarios para clínicos, pruebas de monitoreo biológico, audiometrías, espirometría, radiografía de tórax, entre otros. Diagnóstico de condiciones de salud, resultados de monitoreo de ambientes de trabajo. Investiga, por ejemplo, si hacen un examen de ruido, un examen de visión, entonces, o de contaminación, todo eso se tiene que guardar 20 años. Investigaciones, accidentes y enfermedades laborales que haya tenido la persona o en la empresa, plan de inducción, plan de reinducción, registro de elementos y equipos de protección personal que se le han dado a las personas, informe de higiene general de enfermedades laborales, riesgo psicosocial, químico, físico, riesgo biológico, económico, preparación ante emergencias, bueno, una serie de documentos que me dice a mí la ley que yo debo guardar por 20 años. Entonces eso todo se establece en una tabla de retención documental, entonces hay que elaborarlo. También me dice el decreto y la legislación que yo debo hacer planes de inducción. Entonces cuando llega un empleado, es bueno tener ya establecido un plan de inducción claro, porque aquí fallamos. Usualmente las empresas, mire, este es su puesto de trabajo, le dan el material, el inventario, pero no le hacen un plan de inducción específico sobre los riesgos y el sistema de seguridad en el trabajo. Entonces, ahí se le explican las políticas, el organigrama, la conformación de los comités, se le explican los riesgos a los cuales están expuestos y algunos protocolos de seguridad que necesitamos que el empleado conozca. De igual forma, la legislación me dice que yo debo estar en constante sensibilización y capacitación de mis empleados. Entonces, cómo yo tengo que estarlos capacitando y volviendo a reinducción de ellos frente a los riesgos, frente al sistema, frente a la política, como recordando nuevamente esas responsabilidades que yo tengo. El plan de formación, entonces también el decreto me dice que yo debo tener un plan de formación ya establecido frente al sistema. Entonces, algunos temas, por ejemplo, la capacitación que está haciendo de seguridad en el trabajo, capacitación sobre elementos de protección personal, preparación de emergencias, inspecciones planeadas, reportes de accidentes e incidentes, levantamiento de seguro de cargas, actos y condiciones inseguros, prevención de incendios, identificación de diferentes riesgos, normas específicas de seguridad, elaborar informes de investigación, disminuir o controlar factores de riesgo, pausas activas, prevención de tabaco y alcohol, bueno, entre otros, salud visual, autocuidado, bueno, todo lo que tiene que ver que yo debo formar a los empleados y debo hacer un plan de formación anual. También se encuentra el programa de gestión del cambio. Es un tema nuevo en la norma, en la cual es importante que nosotros lo conozcamos. Este se define como la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufre el medio ambiente externo o interno mediante el aprendizaje. Un programa de organización de gestión del cambio determina la metodología a seguir para planificar, realizar cambios, desviaciones mayores a los procesos, políticas, herramientas, estructura física, organizacional, estándares, o sea, todos los cambios que yo haga en el sistema de gestión de calidad, de calidad frente a seguridad en el trabajo, deben de quedar registrados y evidenciados. Algunos se debe elaborar un programa y algunos aspectos que debe contener la recepción y solicitud de cambio, medidas de control, aprobación de los cambios, cuándo se van a divulgar, cuándo se van a ejecutar y pues ya la firma y cierre del cambio. Otro aspecto que me pide el decreto es un plan operativo anual para el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Me dice específicamente, debe tener objetivo, que puede ser relacionado con el del sistema, meta, actividad, recurso, responsable, cronograma, y me dice que debe estar firmado por el representante legal o por el gerente quien lo aprueba y por el responsable del sistema de seguridad en el trabajo. Entonces, ahí debe tener estos pasos y aquí lo que yo plasmo es cada una de las tareas que yo voy a hacer durante un año frente al sistema de seguridad en el trabajo, inspecciones, simulacros, capacitaciones, inducciones, reinducciones, organigrama, alineación estratégica, voy a hacer exámenes médicos, exámenes a un área, etc.
Matriz de requisitos. La matriz de requisitos se refiere a toda la parte legal de la empresa. Entonces yo en una matriz debo recoger toda la normatividad legal que le aplica a mi empresa con respecto a este tema de seguridad y salud en el trabajo. Y luego plasmar. Entonces digamos que decreto, el decreto 1443, aspecto de toda la implementación del sistema. Aplica un decreto, un artículo, una parte, entonces no, aplica todo el decreto. ¿Cómo yo lo aplico en mi empresa? ¿Cómo le estoy dando cumplimiento? ¿Y quién va a ser responsable de estar atento de que este documento esté vigente y si se deroga, eliminarlo de la matriz o si sale uno nuevo, estarlo actualizando? Me piden un manual de cargos, bueno, yo le coloqué varios nombres como manual de cargos, manual de funciones, manual de competencias, descripción de cargo, bueno, como lo tenga la empresa. Entonces, en este manual de cargos se debe tener en cuenta y solicita lo siguiente. Entonces, bueno, esta es una descripción general del cargo, no necesariamente tiene que ser este, pero a esta parte se le debe de adicionar lo siguiente: ¿cuáles son las responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo de ese empleado? Que yo ya las he planificado, me voy a devolver en este cuadrito. Aquí, yo ya dije, un empleado debe tener estos requisitos. Un jefe debe tener esto. El coordinador del sistema debe tener esto. El gerente debe tener esto. Entonces, eso que yo me programé y me planifiqué allá, simplemente lo traigo al manual de cargos y le recuerdo a la persona que lo tiene que tener. Este manual de cargos se le entrega a la persona y él debe leerlo y yo debo hacer firmar que él lo conoce. Entonces aquí también le estoy recordando cuáles son las responsabilidades propias del sistema. También la norma me dice que en este manual se debe incluir todos los elementos de protección personal que debe usar la persona dentro de la empresa. Y también dentro del riesgo, dentro del manual, se deben establecer los riesgos, no todos esos, los riesgos físicos, biológicos, biomecánicos, locativos, naturales, de seguridad, tecnológicos, químicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos, condiciones de seguridad que tenga el empleado. O sea, este es un ejemplo, pues porque aquí yo puedo ver todas las clases de riesgo, pero yo sí debo determinarle una lista de riesgos en los cuales el empleado está expuesto y que yo le debo hacer los controles y comentarle o decirle o capacitarle los controles que debe ejercer. Otro aspecto de la etapa de planificación es que la empresa debe tener un formato específico que se llame reporte de acto de condiciones inseguras. Entonces yo paso y veo que se está cayendo una teja y que a alguien le puede caer en la cabeza. Entonces yo lleno el formatico y le digo a la persona responsable del sistema de seguridad en el trabajo, le reporto que tiene una condición insegura, entonces que deben de arreglar eso lo antes posible antes de que haya un accidente. Entonces, ese es el reporte.